Amén. Bueno, hoy tenemos algo especial. Les voy a invitar que vayan a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 7. La semana pasada comenzamos una miniserie dentro de la serie de mensajes que llevamos hace aproximadamente 2 meses. Llevamos enseñando y predicando bajo el tema fundamento. Y dentro del tema fundamento hemos ido tocando subtemas súper importantes acerca de la cruz de Cristo. Hemos hablado acerca del crecimiento espiritual, hemos hablado acerca de relaciones, hemos hablado acerca de la manera en que tomamos decisiones. Ha sido una serie de mensajes bien fuerte, yo diría yo, en sentido del trabajo de carácter. El Señor ha estado trabajando con nosotros en un nivel fundamental, por eso es Fundamento el título de la serie. Y estamos corriendo desde el primer capítulo de Primera de Corintios y llegamos entonces al capítulo 12. Para los que son visitas les explico, aquí todos los domingos los mensajes que se predican no los escoge el pastor. Los mensajes que se predican son nutridos por la misma palabra porque nosotros vamos llevando una secuencia de estudio bíblico. Así que si hoy estamos trabajando con el capítulo 12 de Primera de Corintios, probablemente, aunque no te prometo nada, pero probablemente la semana que viene estaremos en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Así que el Señor mismo nos va nutriendo los mensajes según, y me he dado cuenta de esto, que es según la misma necesidad de la iglesia y proféticamente hacia dónde Dios nos quiere ir llevando. Así que estamos trabajando con estos temas fundamentales y nos encontramos con el capítulo 12 de Primera de Corintios, que comienza a hablar acerca de los dones del Espíritu. Y si no estuviste la semana pasada, mi consejo es que busques el mensaje de la semana pasada en el canal de YouTube. Dios te bendiga, Juan, qué bueno verte, papá. Que busques el mensaje en el canal de YouTube, porque fue introductorio en esta miniserie que hemos titulado Poder de Dios. Poder de Dios. Y les hablé acerca de cómo Dios ha estado trabajando con nosotros durante estos 2 meses en un nivel fundamental. Y ahora que comienza esta miniserie, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una expectativa de hacia dónde Dios nos va llevando. Hacia dónde Dios nos va llevando. Y yo anteriormente le había tenido un poco de miedo en entrar en estas dinámicas, porque las personas que recibimos en la iglesia muchas veces pues vienen con un deseo de recibir cierto tipo de palabra. Esto es una casa de enseñanza. Mi llamado es como pastor y maestro. Así que aquí venimos a aprender. Si a ti te gusta aprender, estás en el lugar correcto. Yo también te predico y te grito y te profetizo y me encanta todo eso, pero yo entiendo que la enseñanza, a eso es que Dios me ha llamado principalmente, y la enseñanza de la palabra es lo que nos fortalece espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no voy a luchar más con el llamado. Cuando Dios me ponga a profetizarte, te voy a profetizar. En esta serie vamos a estar enseñando bastante, y sobre el fundamento de la enseñanza, prepárate para ser activado en los dones espirituales que tú cargas. Porque según estudiamos la semana pasada, cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. Amén. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Dile a tu vecino: tú eres de los cada uno.
Tú estás incluido allí. Estás incluido allí. Cuando la Biblia dice cada uno es cada uno, ahí incluye ¿a quién? A cada uno. Amén. Así que da a cada uno, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el cierro con el versículo 31 dice: procuren pues los dones mejores. La semana pasada definimos esa palabra procurar. Procurar nosotros lo definimos en español como buscar algo, pero la palabra original en griego significa arder con pasión por algo, arder con celo por algo. Así que tú cargas algo dentro de ti que probablemente tú no lo sabes todavía, y la palabra de Dios nos está invitando a buscar esto que Dios ha depositado por dentro de nosotros con un celo ardiente. Con un celo ardiente. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Y te damos gracias, Señor, por los lugares donde proféticamente tú nos vas llevando. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos equipes con tu palabra para que podamos ser activados, Señor, espiritualmente. Que todo lo que cargamos en espíritu pueda ser activado y avivado, Señor. Que nosotros podamos ver lo que cargamos y que podamos aprender a desarrollar lo que cargamos para que podamos ser efectivos en el propósito que tenemos aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Así que hoy vamos a comenzar a profundizar en esto de los dones del Espíritu bajo esta serie Poder de Dios. Y hoy yo quiero comenzar con una declaración, guiándote en una declaración, en una oración, si pudiéramos decirlo de esa manera, y que tú puedas decirle esto a Dios. Repite conmigo: Señor, abre mis ojos. Hoy vamos a hablar acerca de los dones de revelación. Dones de revelación. Definimos la semana pasada que todos los dones del Espíritu son 9, según el pasaje que acabamos de leer. Y esos 9 dones espirituales se dividen en 3 grupos. Y de esos 3 grupos hoy vamos a comenzar con los dones de revelación. Los dones de revelación son 3. Y antes de empezar a enseñar sobre esto, quiero darte un ejemplo de la Biblia. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 desde el versículo 14. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aquí está Jesús hablando con la mujer samaritana. Yo siento a Dios aquí. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y aquí comienza a Jesús revelándole a ella que Él está operando en algo sobrenatural. Bien has dicho, no tengo marido. Yo imagino que ella se habrá quedado boquiabierta cuando ya Jesús comenzó hablando de eso. ¿Cómo tú sabes que yo no tengo marido? ¿Cómo tú lo sabes? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo en este momento? Él le pudo haber dicho: yo sé que tú estás en adulterio, que es el error de la iglesia de hoy. Nosotros le salimos a la gente rápido con la verdad dura ahí, sin filtro muchas veces, utilizando un don espiritual muchas veces para condenar en vez de para edificar. Y cuando Jesús le dijo a ella: bien has dicho, no tienes marido, Jesús no señaló su pecado, Jesús señaló su condición. Y nosotros muchas veces necesitamos tener la madurez y la capacidad de ver más allá del pecado de la gente. Porque el pecado es la manifestación de algo más profundo. Pecado nosotros lo vemos como un comportamiento desordenado, un comportamiento que está fuera de la voluntad de Dios. El asunto no es
que estoy pecando? Porque si nosotros venimos a ver, si somos sinceros de verdad, ninguno de nosotros tiene la moral para señalarle el pecado de nadie. Cada uno de nosotros, Dios sabe por dónde yo cojeo, y Dios sabe por dónde tú cojeas. Entonces, cuando Jesús le dio la encomienda a sus apóstoles en Mateo capítulo 10, Él les estaba diciendo: ustedes, yo los estoy llamando y los estoy activando para que sanen a los enfermos, para que echen fuera demonios. Den por gracia lo que por gracia han recibido. El principio, y como hablamos la semana pasada, todo lo que nosotros podemos hacer a través de los dones del Espíritu tiene que ser a través de la gracia. Porque la palabra don en griego lo que significa es un regalo dado por gracia. Y cuando Dios te dice que tú tienes un don espiritual, yo sé que aquí hay gente que tiene dones espirituales. Yo sé que aquí hay gente que tienen dones para profetizar. Yo sé que aquí hay gente que tienen dones de palabra de sabiduría. Yo sé que aquí hay gente que tienen dones de ciencia incluso, que vamos a profundizar sobre eso hoy mismo, pero que posiblemente en una conversación con una persona que tú acabas de conocer y como que tú sientes unas inquietudes de esa persona que tú ni sabes por qué lo estás sintiendo. Entonces tenemos dones de ciencia. El asunto es que la profecía está sujeta al profeta. La manera en que nosotros llevamos a cabo la manifestación está sujeta a mi manera de ser. Entonces yo puedo utilizar un don espiritual, una información que Dios me revela a través del Espíritu Santo acerca de David, y yo puedo ir directo a decirle a David: David, yo sé que tú estás en pecado, papi. Y desnudarlo en el momento y acabar con él y decírselo de una manera que lo rompa, de una manera que él diga: ay, Dios mío, el pastor me humilló y lo perdimos. El domingo que viene no lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque podemos utilizar, yo utilizo el ejemplo de David porque David es un hijo fiel. Tiene una madurez que yo he tenido unas conversaciones fuertes con David, y David, el próximo domingo David llega. Santo Dios. Pero nosotros podemos operar en los dones espirituales para condenación, y eso se conoce como operar en los dones bajo el modelo de la ley o bajo el modelo del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Pero ya después que nosotros tenemos a Cristo, cuando entra Jesús al panorama, cuando llega Jesucristo y se baja del trono alto y sublime y asume una forma corporal, y Él viene a caminar entre nosotros por 33 años. Y durante esos 33 años tenemos relatos en la Biblia de que Jesús se cansó. Tenemos relatos de que Él comió porque tuvo hambre. Tenemos relatos de que Él fue tentado en todo. ¿Por qué? Para dar su vida en la cruz del Calvario por un pecador como yo. Porque la ley la recibimos por Moisés, dice Juan capítulo 1. Mas la gracia y la verdad la recibimos a través de Jesucristo. Entonces tenemos una gran oportunidad como iglesia hoy de salir de un modelo de condenación para entrar en un modelo de gracia. Un modelo que cuando nosotros nos apropiemos de los dones espirituales que Dios ha puesto en nosotros, nosotros los utilicemos para levantar la gente en vez de para tirarla al piso. Y Jesús, en vez de señalar el pecado que de seguro que Él lo había visto desde el momento en que se sentó allí, muy probablemente, y me asumo aquí una licencia literaria, probablemente Jesús se sentó en ese lugar porque sabía que esa mujer iba a llegar allí. Y dejó que el resto de sus discípulos se fueran a comprar alimento más adelante. Él dijo: no, yo me quedo aquí tranquilo. Probablemente porque Él sabía que iba a llegar una mujer y Él tenía una palabra para ella. Así que en el versículo 17 dice, respondiendo, esto está bendiciendo a alguien. Santo. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5, aquí es que le baja fuerte. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es legítimo tuyo. No es tu marido tampoco. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, mira el efecto.
de la manifestación de un don espiritual. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí vamos viendo entonces lo que sucede aquí y vamos a ir desglosando el resultado de esta mujer haber recibido esa palabra. En ese mismo capítulo 4 de Juan, en el versículo 19, vemos aquí, leímos: Señor, me parece que tú eres profeta. Produjo fe en ella. Cuando ella recibió esa palabra de parte de Jesús, eso no fue una profecía, fue una revelación de algo que estaba oculto en su corazón. Eso es una palabra de ciencia. Cuando Jesús le dijo a ella: yo conozco los secretos que tú no le has dicho a nadie, inmediatamente ella quedó impactada y su fe creció. Por eso lo primero que le dijo fue: Señor, Santo. Esta mujer se convirtió en el momento. Ella reconoció a Jesucristo como su Señor. Esto está bueno. Esto está bueno. La manifestación de los dones espirituales van a apuntar hacia Cristo. Y en el momento ella reconoció que Él es el Señor, y inmediatamente ella lo reconoció como profeta. Lo reconoció como una persona que habla de parte de Dios. Así que aumentó su fe. Entonces la mujer dejó su cántaro, en el versículo 28. Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella comenzó a evangelizar en el momento. O sea que la manifestación de los dones en el Espíritu bajo el modelo de la gracia van a crear evangelistas, van a crear gente que van a quedar tan impactada con el poder de Dios de una manera tan y tan positiva que no se van a poder contener las ganas de compartir esto que yo acabo de encontrar. Santo Dios. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, en el versículo 30. Así que la manifestación de los dones espirituales va a provocar movimiento. Y yo no sé cuál área de tu vida ha estado estancada. Yo siento a Dios aquí. Yo no sé qué área de tu vida está estancada, pero es tiempo de declarar palabra de Dios sobre eso. Es tiempo de comenzar a profetizar sobre esa área. Yo no sé si tus finanzas han estado estancadas, pero este es el tiempo de tú conectarte a la palabra que tú encuentras en la Biblia, de que Dios nos ha llamado a ser gente próspera. Y es tiempo de nosotros comenzar a profetizar prosperidad sobre nuestras finanzas. Yo no sé si tú tienes un problema con tus hijos, pero dice la Biblia que Jesús iba a venir en la unción que iba a hacer volver los corazones de los hijos hacia los padres y los corazones de los padres hacia los hijos. Y es tiempo de comenzar a declarar que el hijo rebelde vuelve a casa, que el hijo rebelde vuelve a casa, que el hijo rebelde vuelve a casa. El hijo rebelde abre esa boca y comienza a activar lo que tú cargas en tu interior. Esto va a estar bueno hoy. Y muchos de los samaritanos, en el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Así que ella tuvo un testimonio poderoso, a tal nivel de que ellos creyeron y ellos fueron allá. En el versículo 40 que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y cuando tú recibes una palabra así de precisa de parte de Dios, es algo que te marca para siempre. Es algo que a ti te deja loco y tú tienes que compartir esto. Entonces vinieron los samaritanos a él. Este es el resultado, mi gente. Esto es un avivamiento en movimiento. Esto es un avivamiento real, donde tú te activas, tú comienzas a creer lo que tú estás cargando y tú comienzas a compartirlo con otros. Y aquellas personas con las cuales tú estás compartiendo esto que tú cargas no tienen otra opción que llegar hasta el Jesús que a ti te salvó, llegar hasta el Jesús que a ti te perdonó, llegar hasta el Jesús que a ti te sanó. Ay, alguien debería estar mucho más emocionado con esto. Santo Dios. Creyeron mucho más. Santo Dios. Le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y en el versículo 42 dice: y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. La experiencia que yo tenga con el Señor, cuando yo la comparto con alguien, y no es solamente algo de la boca para afuera, sino que es que yo realmente tuve una experiencia con Cristo.
yo realmente tuve una experiencia con Cristo. Y cuando tú le hablas a una persona en esos términos, el problema es que yo no lo puedo negar. Dios me habló. Y me habló preciso y contundente. Me habló una palabra que me despedazó. Me habló una palabra que me quebrantó. Me habló una palabra que me desnudó y sacó todos mis secretos a la luz. No había una manera humana de que esto ocurriera. Eso fue Dios. Y cuando tú lo compartes bajo esos parámetros, la gente que escucha tu testimonio están recibiendo una impartición de lo que tú cargas por dentro. Y la gente dice, yo necesito lo que tú tienes. Yo necesito lo que tú tienes. Yo necesito lo que tú tienes. Y ellos fueron y ellos mismos tuvieron su propia experiencia. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y este es el inicio de un gran avivamiento en la zona de Samaria. Hoy vamos a hablar acerca de los dones de revelación. En ese pasaje, ahí vimos unas cuantas manifestaciones de dones espirituales y vamos a comenzar a desglosarlos. Dones de revelación. Dentro de los 9 dones que vemos allí en 1 Corintios 12, tenemos los dones de revelación que son estos 3. Don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus. ¿Están conmigo? Vamos a aclarar cuál es la conexión entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. ¿Cuál es la conexión entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia? Porque ambos tienen que ver con información que yo estoy recibiendo por un canal sobrenatural. Esto no fue que José me contó un chisme. Porque si José me cuenta un chisme, pues entonces yo voy. Si él me cuenta un chisme sobre Evelyn, pues entonces yo voy con el chisme y se lo digo. Y lamentablemente esto se ve en las iglesias, Dios mío. Un tipo de manipulación, pero es con información que recibimos acá entre nosotros. No, cuando hablamos de dones espirituales estamos hablando de una información que es impartida por el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con nada que nadie me diga aquí en la tierra. Entonces podemos confundir el don de sabiduría con el don de ciencia. ¿Cuál es la diferencia? El don de ciencia revela los hechos, revela lo que hay, revela la situación. A mí me han hablado de profetas que me dicen, yo cuando la profeta fulana de tal va a predicar, yo no voy. Porque tiene un don de ciencia que ella empieza allí a desnudar gente. Yo sé que tú estás haciendo esto, yo sé que tú estás haciendo esto, yo sé que tú estás haciendo esto. Y es una cosa que mete miedo. El don de ciencia revela lo que hay. Cosas que posiblemente tú no se le has dicho a nadie. Pero cuando se para una persona frente a ti en un mover de este don, cuidado, cuidado. Y entonces el don de sabiduría revela qué se debe hacer con los hechos. Cuando hablamos de sabiduría hablamos de dirección. Hablamos de qué hacer con esta información. Cuando tú necesitas un consejo pastoral y tú pides una cita con tu pastor para ver, tu pastor podría aconsejarte por diferentes líneas. Yo podría aconsejarte de acuerdo a las experiencias que he tenido y las cosas que he aprendido, o te puedo aconsejar con palabras de sabiduría. Una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. La palabra de sabiduría puede fluir por impartición del Espíritu Santo para darte un consejo preciso. Un consejo preciso. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, porque muchas veces la palabra de sabiduría no nos gusta. Muchas veces el consejo que Dios nos da es lo menos que queremos hacer. Santo. La palabra de sabiduría, vamos a definirla. Dice en 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Comencemos desde la premisa de que Dios posee toda la sabiduría. Y sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 55.
Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así tus caminos son más altos que los nuestros y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Y por eso es que muchas veces la palabra de sabiduría nos puede provocar resistencia y posiblemente rebeldía. Porque la palabra de sabiduría puede ir en contra de lo que tú sabes. La palabra de sabiduría puede contradecir las experiencias que tú has tenido. Dios te puede dar una palabra de sabiduría para aconsejarte algo que en tu opinión tú dices, eso es una mala idea. Eso parece ser una mala idea. La palabra de sabiduría es la impartición mediante el Espíritu Santo de una información que nos dirigirá hacia las soluciones que necesitamos. No hay forma natural de adquirir esta información. En inglés eso se llama trial and error. O sea que yo probé algo y la experiencia de haber probado esa experiencia a mí me da un rango de conocimientos. Ya yo fui allí, yo trabajé en ese lugar, yo trabajé en esa industria, yo estuve en esa iglesia, yo escuché tal predicación, o yo fui aquí, yo fui allá, y en base a eso tenemos unas experiencias que posiblemente nos sirvan de cierta sabiduría, pero sabiduría humana y palabra de sabiduría son dos cosas bien diferentes. Porque la sabiduría humana tiene que ver con las experiencias que nosotros hemos tenido, lo que hemos aprendido por el camino. Y gloria a Dios, porque yo sé que aquí hay gente bien sabia. Yo sé que aquí hay gente que han tenido muchas experiencias en la vida y han aprendido muchísimas cosas. Pero te digo de parte de Dios, es tiempo de profundizar en espíritu. Es tiempo de profundizar en espíritu. Porque la sabiduría del mundo nos va a llevar hasta cierto nivel, pero va a llegar el momento en el que vamos a tener que soltar. Si nosotros realmente queremos entrar en el cumplimiento del plan de Dios, nos vamos a tener que desligar de lo que hemos aprendido. Vamos a tener que soltar lo que nos ha traído hasta aquí para agarrar lo que nos va a llevar al próximo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver un ejemplo aquí de esa palabra de sabiduría en Lucas capítulo 5 versículo 4. Lucas 5, 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mira lo que le dice Simón. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo siento a Dios aquí. A eso es que yo me refiero. Cuando Dios te da una palabra de sabiduría, es bien posible que vaya en contra de tu opinión. Pedro aquí le quiso dejar saber a Jesús, Jesús, usted es un predicador y bueno que predica, pero la pesca déjamela a mí, porque el pescador aquí soy yo. El empresario en la pescadería aquí soy yo. Y yo te digo que en mi experiencia yo sé lo que funciona y lo que no funciona. Y a tal nivel que llevamos toda la noche pescando y ya nos hemos dado cuenta que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y Jesús, la palabra que le dijo fue boga mar adentro. Así que le dio una palabra específica hacia dónde iba a buscarla. Y entonces Pedro le dijo, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hubo una fe, algunos estudiosos entienden que la fe en Simón, que este es el que más adelante Dios le cambia el nombre y le pone Pedro. Algunos estudiosos entienden que la fe de Simón creció en ese momento a causa del mensaje que Jesús había acabado de predicar. Porque si leemos el relato completo, Jesús llegó hasta ese lugar y estaban estos pescadores que habían acabado de llegar, frustrados porque no pescaron nada. Y Jesús entonces le pide el barco a Simón y le dice, déjame montarme en tu barco para predicarle a esta multitud que están aquí en la playa. Y yo me monto en el barco y así entonces la gente me van a escuchar mejor. Así que Pedro estaba allí limpiando sus redes y mientras él limpiaba sus redes, él estaba escuchando. Esa es la importancia de no perderse un culto. Porque muy probablemente la semana que viene es posible que tú tengas una prueba
Y la victoria en esa prueba podría depender de la fe que tú recibas en este mensaje. Porque la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. Cada vez que tú te sientas a escuchar una predicación, cada vez que tú te sientas a escuchar un mensaje de la Biblia, tu fe está creciendo. Tu fe está creciendo. Tu fe está creciendo. Tu fe está creciendo. Y el enemigo lo que va a atacar precisamente es eso, tu oído, lo que estás escuchando. Lo que estás escuchando. Para ver si el enemigo logra meterse entre medio de tu oído y la palabra, sabe que tu fe va a comenzar a menguar. Sabe que tu fe va a comenzar a menguar y entonces cuando llegue la prueba, la fe que tú necesitabas para tener éxito en medio de la prueba, no la tienes. No tienes la fe, no tienes la palabra de sabiduría. ¿Me meto o no me meto? Me voy a meter aunque no quieran. Yo he escuchado gente que me escriben y me llaman una semana para decirme: pastor, estoy atravesando esta situación. Y yo le digo: cabezón, ¿por qué te perdiste el culto? Si el domingo pasado yo prediqué sobre eso mismo. Prediqué sobre eso mismo. Entonces, como no viniste, no recibiste la palabra, llegó la prueba iba a llegar, hubieras recibido la palabra o no. La prueba iba a llegar. Y cuando te cogió la prueba, te cogió de frente, sin avisar, de sorpresa. Y el peor problema es que no tenías las herramientas para manejarlo. Y ahora hay que trabajar con el asunto en crisis en vez de trabajarlo preventivamente. Preventivamente es mucho mejor. Preventivamente es una palabra secular para decir proféticamente. Y yo estoy orando por una iglesia profética. Yo estoy orando por una iglesia que reciba palabra con fe, creyendo que Dios es eterno y la palabra de Dios es profética por naturaleza. Dios te va a enviar la palabra, no la palabra que tú necesitas hoy, sino la palabra que tú necesitas para mañana. Dios te va a dar hoy la palabra que tú vas a necesitar para mañana, para esta semana. Y mientras más tú buscas palabra, más tú te vas a dar cuenta que la palabra lo que está haciendo es equipándote para vencer, equipándote para que tú seas victorioso en tu vida. Alguien debería gritar amén en este lugar. Así que él había recibido la predicación que el maestro estaba predicando en el barco, y entonces él le dijo: así que en tu palabra, aunque yo por mi razonamiento humano entiendo que eso es una mala idea, yo en tu palabra voy a echar la red. Voy a echar la red. Así que, habiéndolo hecho, en el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca: vénganse para acá para que me ayuden a recoger esto, porque esto está pesado. Yo no esperaba, Simón no esperaba pescar tanto para que vinieran a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Él se dio cuenta: aquí lo que está operando no es natural. Aquí lo que se está moviendo no es humano. Aquí lo que se está moviendo es sobrenatural. Y cuando lo sobrenatural te toca, cuando tú tienes una exposición a algo sobrenatural, lo sobrenatural de Dios no es sucio. Lo sobrenatural de Dios es santo. Porque lo que te toca en un mover de Dios es el Espíritu Santo. Mejor dicho, ¿quién te toca en un mover de Dios? No es cualquier cosa, es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. Entonces, cuando tú recibes una exposición a un mover de Dios, cuando tú te das cuenta que Dios hace un milagro delante de ti, cuando tú sientes que el Espíritu te toca, el efecto natural en nosotros es alejarnos. Porque esto
yo no soy digno de tocarlo. Esto que está fluyendo aquí, yo no soy digno de tocarlo. Si yo soy un pecador, yo no he sido lavado con la sangre, yo no he sido perdonado, yo no puedo acercarme a esto. Y yo siento una unción especial aquí hoy para liberar a alguien del temor. Para liberar a alguien del temor que hace tiempo que has querido acercarte más a Dios y te has sentido indigno. Hace tiempo que te has querido acercar más a las cosas del Señor. Hace tiempo que te has querido comprometer más. Hace tiempo que tú has sentido como una inquietud. Has sentido como una inquietud por dentro de ti y tú has querido acercarte, pero tú dices: Señor, pero es que tú conoces cómo yo estoy. Señor, tú sabes mi condición. Señor, tú sabes cómo yo estoy cayendo en esto. Tú sabes cómo yo he caído. Tú conoces todas mis cosas. Pero el que está delante de ti no es cualquier persona. El que está delante de ti es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Él fue quien dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Ese fue el motivo principal. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Dios te amó desde antes que tú fueras cristiano. Dios te amó desde antes que tú te arrepintieras. Y es lo que, si Él está delante de ti ahora mismo, esto es una señal profética de una invitación a entrar en un nivel mayor. Y la gracia de Dios es poderosa para abrirte esa puerta. La gracia de Dios es poderosa para que tú puedas entrar. La gracia de Dios es poderosa. Mira la manifestación de la gracia de Dios. Simón le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían tenido, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, y Jesús te dice a ti en el día de hoy: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Ahora mismo reprendemos todo espíritu de temor en el nombre poderoso de Jesús. El temor no te detiene más, el temor no te aguanta más, porque el que está delante de ti, Él dio su vida ya por ti. Y su perdón está disponible para ti desde hace más de 2000 años atrás. Yo siento a Dios aquí. Desde hace más de 2000 años atrás, el perdón está disponible para ti. Desde antes que tú cometieras los errores que cometiste, ya Jesús había dado su vida por ti. Y aún sabiendo que tú ibas a cometer esos errores, como quiera te llamó. Esto es lo maravilloso de la gracia. Esto es lo maravilloso de la gracia. O sea, cuando yo me presento delante de Dios para pedirle perdón por algo, ¿tú crees que Dios no lo sabe ya? Cuando yo confieso mi pecado delante de Dios, ¿tú crees que cuando Dios me escucha, Él dice: ¿en serio tú hiciste eso? Él es eterno. Yo quiero gritar aquí, yo quiero correr. Él es eterno. Él es eterno. Él es eterno. Él sabe. Él sabía de antemano lo que iba a suceder y como quiera dio su vida por ti. Como quiera dio su vida por ti. Y yo siento una unción especial para compartir esto, para que no te dejes engañar más por el temor. Es una mentira. Eso que trata de apoderarse de tus pensamientos cuando tú estás tratando de dar un paso más en la fe. Eso que se apodera y trata de detenerte, eso que trata de aguantarte, eso que trata de infundirte de culpa y de vergüenza, son mentiras. No es de Dios. Y si no es de Dios, ¿para qué le voy a hacer caso? Voy a seguir, a ver si puedo terminar este mensaje hoy. Vamos a llegar hasta donde lleguemos. Amén, amén. A las 12 nos vamos.
Usted sabe, Nancy se ríe porque sabe que cuando yo digo que estamos terminando es que me falta un poquito más todavía. El efecto de una palabra de sabiduría. Número 1, éxito. Éxito. Dice que habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y esto posiblemente rompa algún parámetro religioso. Y tú sabes qué, en este ejemplo el éxito que Dios le dio a Simón fue un éxito comercial. Ay no, Dios no se mete en esas cosas. ¿Tú sabes qué? Son mentiras también. Dios se quiere meter en todas las áreas de nuestra vida. Si para algo es útil el don de palabra de sabiduría, es para negocios. Es para negocios, es para negocios, es para negocios. Si tú necesitas una estrategia para ver cómo lograr más clientes, tú necesitas una palabra de sabiduría. Si tú necesitas una estrategia para trabajar con un equipo de trabajo de cabezones rebeldes, tú necesitas una palabra de sabiduría. Si tú necesitas si tú necesitas una estrategia para llevar tu proyecto al próximo nivel, tú necesitas una palabra de sabiduría. Si tú necesitas una estrategia para encaminar a tus hijos, tú necesitas una palabra de sabiduría. Si tú necesitas una estrategia para encaminar tu matrimonio, tú necesitas una palabra de sabiduría. Si tú necesitas una estrategia para encaminar tu ministerio, necesitas una palabra de sabiduría. Pensamos que Dios solamente se limita a las cosas religiosas, pero por alguna razón, ese primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo. Cabe resaltar que Pedro abandonó la pesca. Así que Dios no mide el éxito como nosotros. Muchas personas pensarían que Pedro, después de esa pesca milagrosa, hubiera dicho: aquí di el palo. Aquí di el palo. Con esto que yo acabo de pescar, con esto yo voy a poder comprar por lo menos 3 barcos más. Voy a poder contratar por lo menos 10 empleados más y vamos a llevar el negocio al próximo nivel. Pero ese no era el llamado. Si ese es tu llamado, gloria a Dios. Pero Pedro tenía otro. Y cuando Jesús le habló a Pedro, le dijo: no temas, porque yo te haré pescador, pero de hombres. Ese fue el inicio del llamamiento y el ministerio apostólico de Pedro. Así que Dios enfatiza la obediencia. Porque cuando nosotros vemos la efectividad de un don espiritual, la tentación es aferrarnos a lo que Dios nos ha dado en vez de aferrarnos al Dios que nos lo dio. Porque junto con el milagro, los milagros en la Biblia siempre tienen un mensaje. Y los milagros en nuestras vidas siempre tienen un mensaje también. Así que no confundamos una cosa con la otra. El segundo resultado es convicción. En el versículo 8 dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. Él quedó convencido de que había algo sobrenatural operando allí delante de él. Hubo una aplicación espiritual de dirección. Hubo un llamado que Jesús le hizo en ese momento. Le dijo que te haré un pescador de hombres. Eso también cualifica como una palabra profética. Y entonces hubo una entrega como resultado. En el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así que todos estos son resultados de la operación de algo sobrenatural. Y yo estoy orando por una iglesia que pueda anhelar fluir en esto. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de sabiduría. Vamos a hablar entonces un punto que es sumamente importante. En Mateo capítulo 21, Jesús, antes de ir a la cruz, Él le da unas instrucciones a sus discípulos y les dice que vayan a buscar un asno, el asno que Él iba a utilizar para hacer su entrada triunfal. Y Jesús le dio una palabra de sabiduría a ellos, diciéndole específicamente en dónde iban a encontrar el asno que él necesitaba. Pero lo que yo quiero resaltar de ese texto es Mateo 21:4. Aquí Mateo, como autor de este evangelio, nos aclara. Él le incluye este comentario y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Cuando Él habló esa palabra de sabiduría lo que provocó fue el cumplimiento de algo que ya estaba escrito. El conocimiento de las Escrituras es fundamental. Es esencial, es imprescindible para una operación efectiva de los dones espirituales, especialmente los dones de revelación. Porque cuando nosotros comenzamos a entrar en dinámicas, digamos, místicas o espirituales, podemos ser confundidos con lo que nosotros estamos recibiendo aquí. Porque Dios habla, pero ¿cuántos saben que Dios no es el único que habla? Aquí adentro yo tengo mi propio pensamiento enredado y confundido muchas veces, interponiéndose ante lo que Dios me está tratando de hablar. Y dice la palabra que Satanás lanza dardos de fuego. Eso se refiere a pensamientos que pueden llegar a nuestra mente. Pensamientos que cuando tú dices, esto no es un pensamiento mío. Pero para tú poder decir y concluir que esto no es un pensamiento mío, necesitamos el discernimiento, que vamos a hablar sobre eso más adelante. El discernimiento, y discernimiento es uno poder clasificar, diferenciar una cosa de la otra. Esto que está fluyendo por mi mente o por mi corazón, esto que yo estoy sintiendo, que muchas veces somos bien apasionados con esto. Yo siento algo en mi corazón. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Y si no tenemos conocimiento de las Escrituras, si no estamos leyendo la Biblia, muy fácilmente podemos ser engañados por algo que llegó, pero no necesariamente llegó de Dios. Y de momento yo estoy tomando decisiones y llevando mi vida en una dirección que posiblemente no es hacia donde Dios me quiera llevar. Y yo pensando que estoy siendo guiado por Dios. Yo siento que esto es una palabra para alguien aquí. Yo pensando que estoy siendo guiado por Dios porque estoy viendo algunas bendiciones. No todas las bendiciones vienen de Dios. Discúlpenme, yo siento algo aquí. Hay ciertas bendiciones que pueden llegar a nuestras vidas que no son bendiciones, nada, son distracciones. Y si nosotros no tenemos un conocimiento de alguien se está gozando conmigo, ¿verdad? Si nosotros no tenemos conocimiento de las Escrituras, podemos confundir bendición con distracción y podemos ser fácilmente distraídos en un camino que en vez de llevarnos al cumplimiento del propósito de Dios, nos está llevando en la dirección contraria. Cuidado, necesitamos leer. No, porque es que ¿Y tú crees que esto es lo que Dios quiere que tú hagas? Y me dicen, yo creo que esto es lo correcto. ¿Tú crees? Tu opinión. Pero ¿será lo que Dios quiere? Vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a hablar. La palabra de sabiduría generalmente produce convicción, produce corazones abiertos, produce unidad y dirección hacia puertas abiertas de Dios. Produce progreso o aceleramiento espiritual. Y vamos a terminar con la palabra de ciencia porque no me va a dar tiempo para entrar en el discernimiento de espíritus hoy. Pero quiero por lo menos cubrir don de ciencia también. A otro en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. Esto está bien calladito ahora. El ambiente como que fue trastocado aquí. Santo. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Yo siento a Dios aquí. La primera de Corintios 12:8 dice, vamos a definir lo que es esto. Partamos de la premisa de que Dios es omnisciente. Lo que significa es que Dios todo lo ve. No hay nada oculto delante de Dios. No hay nada oculto delante de Dios. Él tiene todo el conocimiento. Él sabe todas las cosas. Hay gente que quiere separar los temas religiosos de los temas científicos. Yo quiero someter a tu consideración que todo lo científico proviene de Dios.
Hay cosas de Dios que tú no necesariamente tienes ni que ser hijo de Dios para encontrarlo. Hay gente que diezman que no se congregan. ¿Por qué? Porque saben que hay un principio ahí escondido. Y hay gente atea que se dedican a hacer investigaciones científicas y encuentran conocimientos científicos que son muy poderosos y dicen, no, esto va por encima de Dios. Negativo, por favor. Estás descartando el autor del conocimiento que tú acabas de encontrar hace poco. Eso simplemente estaba escondido y tú lo encontraste porque estabas buscando. Así que Dios conoce todas las cosas. La palabra de ciencia es la impartición mediante el Espíritu Santo de una pequeña porción del conocimiento total de Dios sobre una persona, un lugar o una situación. Así que en un lugar, de momento Dios, yo no sé si le ha pasado a alguien aquí, que tú llegas a un lugar y tú sientes como algo extraño. Algo como que no está bien aquí. Tú llegas a un lugar y tú sientes como una atmósfera cargada, tú sientes como que algo está pesado en el ambiente y de momento tú comienzas como que aquí como que a lo mejor hay adicciones o a lo mejor hay brujería y tú estás sintiendo como que algo está operando aquí en este ambiente. De la misma manera como tú puedes pararte frente a una persona y posiblemente tú sientas antes de que la persona te lo diga. Esta semana me fui a recortar, Hugo, perdóname, pero me hicieron un cerquillo. Yo me recorto con Hugo el caballo, pero estaba caminando el pueblo de Coamo y me encontré con la necesidad y dije, vamos a hacerme un cerquillito rápido. Y el Señor que me recortó de la nada, yo estaba hablando con él y yo ni lo pensé. Usted era militar. Yo no quería preguntarle, yo estaba apurado. Yo quería que él terminara de hacerme el cerquillo rápido para yo poder irme, pero por alguna razón, de momento fue y salió. Usted era militar. Y el Señor de momento como que se echó para atrás, porque no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de otras cosas. Él me estaba hablando de sus clientes y qué sé yo. Y de momento cuando él escuchó esas palabras, él se echó para atrás y me miró y me dijo, pues fíjate, no... Pero en tal año yo iba y él comenzó a desahogarse un conflicto que él tenía respecto a la milicia. Y él comenzó a desahogarse todo eso de la frustración, porque él estuvo a punto de entrar y no pudo entrar. Y el asunto es que no había ninguna manera de yo saber que eso era un tema delicado en su vida. Y ese es el propósito de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, cuando Dios te revela un detalle así de personal en la vida de una persona, es para abrir un canal para un diálogo nuevo. Y yo me confieso con ustedes, esto es nuevo para mí también. Así que en el momento yo no supe ni qué hacer con esa información. Pero yo sentí el Espíritu Santo comenzar a hablarme, a decirme, tú estás pidiendo esto. Tú estás pidiendo esto, prepárate para utilizarlo. Prepárate para utilizarlo. Porque si tú lo pides, dice la palabra, pedid y se os dará. Y todo lo que nosotros le pidamos a Dios que está dentro de la voluntad de Dios, Él nos lo va a dar. Y yo estoy clamando por esto. Y cuando de momento yo me encontré con eso, yo mismo me quedé como... Ese hombre ahí desahogándose un montón y ¿qué hago? O sea, yo no sé ni qué hacer con esto. Pero ya yo lo sé para la próxima. Estuve todo el resto del día maquinando con esto y preguntándole al Espíritu Santo que me explicara qué es esto. Así que ya yo sé para la próxima. Ya yo sé que esto es algo que Dios utiliza para abrir un canal para tener una conversación más profunda. Porque hasta el momento habíamos estado hablando de temas bien superficiales. Y un solo comentario, una preguntita, abrió de momento una dinámica de conversación para entrar en temas bien profundos. Así que preparémonos para esto. Amén. Amén. Este conocimiento no es adquirido por ningún método natural. Recibirlo depende completamente de la soberanía de Dios. En otras palabras, esto no es algo que yo pueda aprender como un switch. Déjame aprender el don de ciencia. Porque lamentablemente, tú sabes que entramos en eso y eso no se llama don de ciencia, se llama espíritu de adivinación.
Hay gente que tú puedes ir a donde ellos y tú le das un billetito de 10 y tú le dices, léeme las cartas, y esta persona de momento comienza a fluir en lo que parece ser el don de ciencia, pero no es así. Dios no lo diseñó de esa manera para que nosotros mismos no nos gloriemos de nada. Esto depende completamente de la sabiduría de Dios. Esto no es algo que yo pueda convertir en un negocio. Esto no es algo que ahora yo voy a abrir un hotline. Llámame a mi número de teléfono que te voy a dar una palabra precisa. No, por favor, eso no es de Dios. Eso es del diablo. Santo, tengamos cuidado. Todo esto va a fluir y les adelanto desde ahora. El único de los dones que tú tienes algún tipo de capacidad para tú prender y apagar es el don de lenguas. Después que Dios te bautiza, después que Dios te da el don de lenguas, ese es el único don que tú cuando te quieras conectar, eso le llaman el lenguaje de la oración. Cuando tú te quieras conectar en una dimensión un poquito más profunda con el Espíritu Santo, tú lo prendes. Tú lo prendes y puedes hablar en lenguaje un ratito hasta que de momento como que entras en otro lugar espiritualmente y tú sientes otras cosas y estás más sensible al fluir del Espíritu. Pero los demás, no es como que me levanto hoy por la mañana, ay, yo quiero sanar a alguien hoy. Déjame ir a sanar a alguien hoy y salgo por la puerta y le digo, ¿tú quieres ser sano? Oh, recibe. No. Porque todo esto depende de la soberanía de Dios. Señor, pero es que yo oré por fulano para que lo sanara y no pasó nada. Está bien, es que esto no depende de ti, depende de mí. A lo mejor ese no era el día de la sanidad de fulano. Amén, no depende de mí. Manifestaciones del don de ciencia. Vamos a hablar, discutimos Juan capítulo 4, esta conversación con la mujer samaritana. Y vamos a ir desglosando qué es lo que puede hacer una palabra de ciencia, qué es lo que puede revelar. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Así que la palabra de ciencia sirve para revelar la historia personal de una persona. La historia personal de una persona, que valga la redundancia, ¿verdad? Produce inmediata convicción y temor de Dios. Cuando de momento, ¿cómo tú sabías eso? Cuando se provoca esa reacción en la persona, inmediatamente hay una convicción, hay una fe que crece por lo sobrenatural. Como que esto tiene que ser algo divino, esto tiene que ser algo espiritual. Y si yo sé que tú eres cristiano, cuando tú fluyes en algo, en algún don espiritual, eso a mí me está convenciendo de que tu Dios es real. Mira para qué esto sirve. Esto sirve para nosotros tener evangelismo efectivo. Cuando nosotros estemos hablando con alguien y yo sé que alguien a tu alrededor, tú no quisieras que se pierda en el infierno. Posiblemente algún miembro de tu familia, posiblemente algún compañero de trabajo, posiblemente una pareja, posiblemente un amigo que tú dices, no, yo necesito encontrarme con fulano en el cielo, yo no quiero que se queme. Pues necesitamos tener evangelismo efectivo. Y estas son herramientas para que nosotros podamos tener ese evangelismo efectivo. Esto provoca una convicción en la gente y temor de Dios. Escuchar a alguien expresar los secretos que tú nunca has expresado te deja saber que no hay nada oculto delante de Dios. Ejemplo número 2, Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos capítulo 9, versículo 10, y este es bien interesante. Dice, desde el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Alguien diga conmigo, era discípulo. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí hay una mezcla de palabras aquí entre palabras de ciencia y palabras de sabiduría, pero la palabra de ciencia le reveló en dónde estaba la persona por la cual él tenía que orar. Hubo una revelación de asignación divina allí.
Un detalle interesante es que cuando habla de este hombre Ananías, no dice el apóstol Ananías, no dice el profeta Ananías. Había un pastor que se llamaba Ananías. ¿Qué es lo que dice? Un discípulo. Así que usted no tiene que ser ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni maestro, ni obispo, ni superobispo, ni arcángel del cielo para fluir en algo espiritual. Simplemente hay que ser discípulo. Si tú estás siguiendo a Cristo, si tú estás buscando ser enseñado por Jesús, Jesús va a activar mediante su espíritu todas estas cosas en tu vida. Y tú puedes operar en esto sin títulos. Por favor, esto no tiene nada que ver con títulos. Esto tiene que ver con posición. Y mi posición no es pastor. Mi posición es hijo de Dios. Hijo de Dios. Santo Dios. Dios revela a sus escogidos mediante el don de ciencia. Necesitamos esto en la iglesia. La palabra de ciencia es complementada con la palabra de sabiduría en esta ocasión, como les mencioné, porque le dio una instrucción para que él pudiera ser efectivo en esa asignación. Así que, ¿cuáles son los resultados del don de ciencia? El don de ciencia convence, el don de ciencia confirma y el don de ciencia prepara. Convence a una persona que hasta el momento podía estar tambaleando entre lo creo o no lo creo, lo creo o no lo creo, lo creo o no lo creo. Pero cuando tú recibes una palabra precisa de esa manera, lo creo sí o sí. Confirma también el propósito y la palabra que tú has recibido anteriormente cuando se para alguien frente a ti y te dice: yo sé que Dios te ha hablado. Hay una confirmación de llamados y propósitos mediante la palabra de ciencia y también prepara. Cuando tú recibes un llamamiento, cuando algún profeta se para delante de ti o cualquier discípulo, como mencionamos, se para delante de ti y te revela lo que ya tú habías sentido en tu corazón hacer para Dios, pero no te habías atrevido a hacerlo porque no estabas seguro, y de momento eso activa en ti una temporada de preparación. Yo tengo que prepararme para esto que Dios me está llamando a hacer. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo voy a orar y durante todas estas próximas semanas voy a estar haciendo llamados y vamos a estar orando por activación de dones espirituales. La semana pasada se metió Dios aquí y puedo testificar que en la vida de David, que pasó el domingo pasado al llamado y recibió una impartición de algo fresco, que ya durante la semana se comenzó a ver el resultado. Algo nuevo que comenzó a fluir a través de él. Nosotros creemos, como dice la Biblia, cuando Pablo le dijo a Timoteo, le dijo: aviva el don de Dios que fue activado en ti por imposición de manos. Así que aquí no se te va a escupir, por lo menos no a propósito. Aquí no se te va a empujar, que hay personas que dicen: no, yo no voy para esas iglesias porque en esas iglesias empujan a la gente. El que conoce de mi ministerio sabe que aquí no se empuja a nadie. Porque el que hace la obra no soy yo, es el Espíritu. Si el Espíritu te quiere tirar al piso, que te tire. Y si te quiere ministrar ahí parado, que te ministre ahí parado. Yo no me meto en ese asunto. Eso es ahí entre el Espíritu Santo y tú. Mi responsabilidad es ser obediente a la palabra, y el llamamiento es a imponer manos para la activación. Así que durante las próximas semanas vamos a estar cerrando los mensajes con esta dinámica. Esto no es obligatorio, pero es rico. No es obligatorio, pero es rico, es bueno. Así que yo voy a comenzar a orar, y mientras yo ore, si tú sientes la inquietud de pasar aquí adelante, puedes ir pasando.
En el caso de que pase mucha gente, y le doy esta instrucción, y esto va a aplicar durante todas estas próximas semanas y como parte de nuestra cultura como iglesia. Si en algún momento pasa mucha gente al llamado y usted se tiene que ir porque usted siente que el llamado no es con usted, gracias por venir, Dios le bendiga mucho y usted se puede despedir en paz. No tiene que sentirse obligado a quedarse porque todavía están orando por alguien. Si se quiere quedar para ver lo que Dios está haciendo, gloria a Dios también. Gloria a Dios también. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Te damos gracias porque tú estás hablando a tu pueblo acerca de lo que tú quieres hacer en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú estás revelando lo que cargamos, lo que tú has puesto allí adentro de nosotros y que posiblemente todavía no se ha activado. Declaramos activación en el nombre de Jesús. Sobre todo, don del Espíritu que podamos tener en nuestro interior. Y yo te presento, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Te presento a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y yo te pido, Señor, que durante estas enseñanzas tú puedas hablar acerca del propósito que tienes con cada uno. Que seas tú recordando palabras que hemos recibido en el pasado. Que seas tú, Señor, reactivándonos, Señor, Padre, en el llamado. Que seas tú, Señor, resucitando en el nombre de Jesús toda palabra que nosotros cargamos, que por la razón que sea pueda estar muerta o dormida en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que todo propósito de Dios resucita en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que todo plan de Dios resucita en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que toda palabra que cargamos en nuestro interior despierta, 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 despierta. Yo declaro esta palabra a tu espíritu. Despierta en el nombre poderoso de Jesús. Por demasiado tiempo has estado dormido. Por demasiado tiempo has estado posponiendo llamado. Por demasiado tiempo has estado alejado de la posición que te corresponde como hijo de Dios, de la posición que te corresponde como hija de Dios. Dios te ha llamado a mucho más de lo que tú estás viendo ahora mismo. Yo no sé ni para quién es esto. Dios te ha llamado para mucho más de lo que tú estás viendo ahora mismo. Dios te ha llamado como profeta. Dios te ha llamado y Dios te ha equipado con algo especial por dentro que no es tuyo, te dice el Señor. No es tuyo lo que tú cargas, no es tuyo lo que tú cargas, no es tuyo lo que tú cargas, es mío, te dice el Señor. Y yo quiero usarlo, yo quiero usarte, yo quiero levantarte para poder edificar mi iglesia en esta generación, para levantarte como profesional exitoso, para levantarte como esposo exitoso en tu matrimonio, para levantarte como esposa exitosa en tu matrimonio, para levantarte como padre, como el padre que tus hijos necesitan, en el nombre poderoso de Jesús, para levantarte como el empresario que esta generación necesita, en el nombre poderoso de Jesús, para levantarte como el líder que esta generación necesita. Este es tu tiempo. Yo no sé ni para qué es esta palabra. Este es el tiempo del aceleramiento. Esto es tiempo de activación. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame. Gracias, Señor.